Perfecto, estamos analizando el mercado el 1 de mayo. Primero vamos a ver qué es lo que está haciendo el mercado en una temporalidad diaria. En este caso solamente vamos a poner fuerte y débil. Entonces el débil es con más probabilidad de que el mercado rompa. Tenemos un rango bajista donde el mercado ha hecho una reacción y previamente está haciendo continuaciones hacia la baja. Perfecto. Teniendo eso en cuenta, decimos que en diario estamos en una tendencia bajista. Bajamos a 4 horas. ¿Qué es lo que pasa en 4 horas? En 4 horas vemos también un rango bajista. Vemos que el mercado tomó liquidez, rompe estructura, nos hizo aquí, rompió incluso por esta zona, nos hizo una zona interesante. Aquí tenemos liquidez mayor. Perfecto. En una hora, ¿qué es lo que nos hace el mercado? En una hora nos hace lo siguiente. Previamente en una hora nos hace un ranguito donde que el mercado tendría que llegar acá y aquí podríamos entrar por riesgo, pero recuerda que vamos a entrar a partir del 1 de mayo. Así que vemos que una hora llegó a una zona, hizo una previa reacción, hizo un rompimiento con mecha que también podría ser válido y luego rompió con cuerpo. Entonces aquí tenemos un rango bajista en 15 minutos. En una hora tenemos rango bajista, en 4 horas también tenemos rango bajista y nos bajamos a 15 minutos. ¿Qué es lo que nos hace en 15 minutos? El mercado viene, es un rango bajista, el mercado tendría que llegar a esta zona para hacer una reacción. Entonces vamos a buscar una entrada hasta esta zona de aquí. Es decir, que en 5 minutos, en 15 minutos tenemos rangos bajistas, pero posiblemente en 5 minutos tengamos rangos alcistas. ¿Por qué? Porque esperamos que el mercado llegue hasta esta zona. Entonces vemos que en 15 minutos el mercado nos ha hecho un rango previamente, nos ha roto un rango, luego nos ha vuelto a hacer otro ranguito, nos ha puesto una liquidez mayor en esta zona y acá tenemos un rango en 5 minutos. Entonces, aquí tenemos dos zonas de entradas. Podríamos entrar aquí por confirmación y aquí por riesgo. En 5 minutos esperamos un minuto de confirmación, pero en este caso como no podemos ver un minuto, podríamos entrar por esta zona. Es una zona muy interesante. Es una zona que nos hace liquidez mayor, luego toma liquidez de las velas anteriores y luego se va. Y aparte nos hemos dado cuenta que cuando está muy pegado al precio, muchas veces solo suele llegar a la toma de la liquidez mayor, es decir, el mercado solo toma con mecha la liquidez mayor para luego irse al rompimiento de estas zonas. Entonces podemos aprovechar que esta liquidez mayor está muy pegado al precio. Podemos decir que a partir de acá, a partir de esta mecha, podría ser una buena zona de entrada. El mercado toca y se va. Listo. Acá tenemos otro rango previamente cuando ya llegó a una zona de 15 minutos. Ahora en 15 minutos, como es una zona de decisional, entramos por confirmación en 5 minutos. Esperamos que el mercado haga un rompimiento de esta zona fuerte. Entonces de igual manera tenemos zonas donde que el mercado nos hace ranguitos. Nos hace una zona. En este caso veo liquidez mayor acá. No sé por qué entré por esta zona. Me parece raro, porque la liquidez mayor que tengo es esta zona de acá. Así que yo buscaría entradas por esta zona. Igual si entramos por acá ponemos break-even, eso está por verse todavía. Entonces como tenemos zonas de entradas acá, el mercado viene y rompe la estructura. Perfecto. Entonces una vez que el mercado viene y rompe la estructura, podemos entrar por riesgo por acá. Tenemos una pérdida, tenemos otra pérdida. Acá tenemos una ganancia, el rompimiento de la estructura. Ahora, vamos a una hora. Una vez que rompe tenemos un nuevo rango. Ha hecho un choch, es decir que nuestro rango bajista de una hora cambia a un rango alcista de una hora. Tenemos zonas de extremo y tenemos decisional. ¿Por qué ese es un buen decisional? Porque dice, en H1 si refinamos podemos ver que tomó liquidez en M5. En H1 podríamos tomar entrada por riesgo. Se podría hacer. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando acá está nuestra liquidez mayor, podemos tomar la entrada por debajo de esta zona, pero podríamos buscar confirmación. Es decir, ¿por qué podríamos entrar por acá? Tendría que el mercado tomar una liquidez mayor, ¿no? Acá tomó liquidez mayor y luego rompió. Este se me hace una zona muy bonita. ¿Por qué? Porque es una zona muy bonita, porque tenemos una toma de liquidez mayor,
está por debajo del 50% de un rango de H1. Tenemos liquidez mayor acá también, es decir que, y tenemos un bloque con imbalance en 5 minutos. Podría decir puedo entrar por acá, pero en realidad sería muy riesgoso buscar por acá. Yo buscaría una entrada por acá e incluso le agregaría 2 pips más de respiro. Entonces el mercado, ¿qué es lo que hace? En 5 minutos también nos hace una posible entrada, nos hace acá, porque tenemos liquidez mayor por acá, y el mercado nos bota por esta zona, ¿no? Ahora, una vez que nos bota, podemos tomar zonas de venta en 5 minutos, e igual nos bota por mechitas. Entonces esperamos qué es lo que hace el mercado. Tal vez podríamos buscar una entrada en venta por esta zona, esperando que el mercado también llegue a estas zonas de acá. Pero considero que la compra es la más fiable, ya que está en una temporalidad mayor. Podríamos buscar en ventas también, claro, pero teniendo en cuenta que aquí fue una noticia fundamental sobre los desempleos. En este caso fue a favor del euro, o mejor dicho, hubo más desempleados durante este 9 de mayo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el mercado? Aquí está interesante, muy interesante. Aquí el mercado llega con una mechita, llega a rozar con una mechita. Es decir, si yo solamente hubiera tomado el bloque con imbalance, que es un bloque bien chiquito, es decir, ahorita veo. No, este de acá es. Si yo hubiera dicho, ok, solamente voy a tomar el bloque con imbalance, que sería este de acá, y ya con este de acá, voy a tomar solamente ese bloque con imbalance. Vengo por acá, y ¿qué es lo que hace el mercado? Con una mechita lo toca y se va directamente. Entonces, si soy muy arriesgado, podríamos decir que de acá que se vaya, mi entrada que se vaya el rompimiento sería 1 a 89. ¿No? Sería muy arriesgado, pero esa sería la entrada. Entonces buscaríamos posiblemente entradas a favor de la tendencia. Por otro lado, nos hemos dado cuenta que el mercado ha hecho un rango de 15 minutos validado en H1, es decir, el rango de H1 y M15 son iguales. Acá no hubiera buscado ninguna entrada por el hecho que toda esta zona de acá es una zona muy plana, no me da ideas, no me da rangos, no me da rompimientos, es una zona muy plana. Podríamos operarlo, tal vez decir un día para otro, decir qué es lo que ha hecho el mercado de ayer y hoy día, ha hecho un rompimiento. Entonces en 5 minutos podría decir que tenemos un rango bajista. ¿Y donde buscamos la entrada? Buscamos la entrada por encima del 50%. Yo buscaría una entrada por esta zona de acá, que es el extremo. Podría buscar una entrada por acá, posiblemente, ¿no? Previo a confirmación. Esa zona que me gusta más. Y no veo nada más. Estas dos zonas. Aquí por confirmación y aquí por riesgo. Ahora vemos que hemos entrado por riesgo por acá. ¿Por qué? Porque también nos ha dado idea de que acá estaba la liquidez mayor. Así que podría ser. En realidad esta zonita de acá, yo en lo particular no entraría por riesgo, pero sí podríamos tomarlo, ¿no? Porque es una zona interesante después de todo. Posiblemente aquí sí nos dio confirmación en un minuto. Pero esta zona de acá, que es el M15, M5, es una zona extrema, que aquí sí se podría entrar por riesgo. Ajá, ese sería el análisis. Vamos a seguir estudiando